la presión absoluta es la suma de la presión que mide el manómetro, o presión manométrica, o presión hidrostática, podemos decirle también, más la presión de la atmósfera, que como está presente en todos lados, siempre que estemos sobre la superficie de la Tierra, por supuesto, la presión atmosférica es como una suma fija que se suma a todas las presiones que pueden medirse con cualquier manómetro, y eso va a dar la presión absoluta o total. Entonces estábamos diciendo, si este buzo está sobre la superficie del agua y todavía no se mete, no tiene presión hidrostática, o sea, no tiene presión manométrica, pero sí está soportando una atmósfera, que es la presión para la cual todos estamos ambientados, adaptados naturalmente nuestra biología para soportar esa presión de una atmósfera. Si luego me sumerjo en 10,33 metros de agua, o sea, por cada 10 metros de agua que me sumerjo, me estoy agregando una atmósfera más ahora de presión hidrostática. Entonces, sumergiéndose a 10 metros, yo tengo una presión hidrostática de una atmósfera, aproximadamente 10,33 metros, una presión hidrostática de una atmósfera, y una más la atmósfera de la presión atmosférica en sí, son dos atmósferas. Entonces estoy sufriendo una presión absoluta de dos atmósferas. Y de esa manera, por cada 10,33 metros que me voy sumergiendo, me agrego una atmósfera más. Por ejemplo, si me sumerjo 40 metros de profundidad, estoy soportando 4 atmósferas de presión hidrostática, más la presión atmosférica normal, o sea, una presión absoluta de 5 atmósferas. Pero lo que me perjudicaría serían las 4 atmósferas de presión hidrostática, porque para la presión atmosférica yo ya estoy, digamos, biológicamente adaptado. Entonces, esa sería la comparación final. Una columna de 760 milímetros de mercurio provoca en su base la presión equivalente a otra columna de 10,33 metros de agua, y ambas equivalen a la presión que ejerce sobre la superficie la columna de los 100 kilómetros de aire atmosférico, aunque este aire atmosférico no sea homogéneo o no tenga la misma presión en todos sus puntos, ni la misma concentración de masa por unidad de volumen, podríamos decir así, en todos sus puntos. Bien, eso sería lo más importante al respecto de la presión de la atmósfera y su comparación con la presión en un barómetro de Torricelli, y su comparación también con el barómetro de Torricelli empleando agua. Entonces eso se conecta con lo que ya venimos adelantando de la presión absoluta o total, como la suma de la que mide el manómetro más la de la atmósfera. Por lo tanto, si despejamos de acá la presión manométrica, la presión que mide el manómetro es la diferencia entre la presión absoluta menos la presión de la atmósfera, que pasa para el otro lado restando. Por lo tanto, obviamente, la presión del manómetro es una presión diferencial. Por ejemplo, si uno va a una estación de servicio y trata de medir la presión de un neumático que está, por ejemplo, en llantas, totalmente desinflado, uno pone el manómetro y va a marcar 0. ¿Qué significa eso? Que la presión manométrica adentro del neumático es 0. Por lo tanto, la presión absoluta adentro del neumático es igual a una atmósfera, o sea, 0 más la presión de la atmósfera. Pero bueno, si hay la presión atmosférica adentro de la cámara y hay una presión atmosférica afuera de la cámara, del neumático, es obvio que el neumático está totalmente desinflado. O sea que lo que necesito para inflar el neumático es establecer una diferencia de presión entre la presión absoluta que hay adentro menos la presión de la atmósfera, que obviamente va a estar afuera. Necesito inflarlo con un delta P o con una diferencia de presión. Esa es la diferencia entre la presión absoluta, que considera el efecto de la presión de la atmósfera, y la presión manométrica, que toma en cuenta solamente el aumento de presión con respecto a la presión de la atmósfera.